Hola, muy buenas noches. Bienvenidas a esta Feria de la Alimentación Virtual. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Meari Castro, soy nutrióloga infantil de Sano y Feliz Nutrición Infantil. Y pues bueno, muchísimas gracias a Fabi Cervantes de la comunidad Bebé Feliz por darme este espacio para platicar un poco con ustedes dentro de este marco del Día Mundial de la Alimentación, que estoy muy contenta con toda esta información, con todos estos foros que se abren, con el internet, de que podemos llegar a mucha gente. Y pues bueno, estamos aquí. Voy a hablar del tema que se llama Pequeñas acciones, grandes cambios, que es un tema muy interesante y muy importante, ya que el Día Mundial de la Alimentación se celebra el 16 de octubre de cada año y cada año hay un lema diferente, de acuerdo a las necesidades de cómo es la alimentación a nivel mundial. Entonces, este año el lema es preservar, nutrir y cultivar juntos. Entonces, bueno, aquí también tiene mucho que ver esta parte de pues la pandemia y situaciones, ¿no? El cambio climático, hacia allá va la nutrición. Y pues bueno, les quiero platicar un poquito de este tema. Y algo muy importante es que la nutrición ha ido, o ahora la idea es que tenemos que llevar dietas más saludables, pero también asequibles y sostenibles para todos. Y aquí no es nada más pensar, por ejemplo, yo como nutrióloga, solamente pensar en el paciente o en el niño, sino pensar también a nivel global en nuestro planeta, porque las acciones que nosotros llevamos a cabo en casa tienen todo el impacto pues en todo el mundo, literal, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante reconocer que nuestras acciones son nuestro futuro. Esto es súper, súper importante. Y es importante saber que la forma en cómo comemos en casa tiene impacto en lo individual y en lo global. Y bueno, les quiero contar una anécdota. Cuando yo egresé de la carrera de nutrición, ya hace pues muchitos años, yo recuerdo que recién egresada, pues yo tenía mi consulta presencial con adultos, que la mayoría de los pacientes que yo veía era pues reducción de peso, ¿no? O control de triglicéridos, colesterol y estos temas. Y yo recuerdo que en su momento era muy común que en los planes de alimentación quitáramos leguminosas, porque pues aportan carbohidratos y proteína. Entonces decíamos, bueno, como hay que darle menos carbohidratos, quitamos leguminosas. Entonces, la verdad, eso pues ya no aplica al día de hoy. Y se los platico porque, ¿cuál es como esta situación? No sé si ustedes sabían, pero para producir 1 kilo de carne, se necesitan 13,000 litros de agua y para producir 1 kilo de frijol se necesitan 50 litros. Entonces, es súper importante tomar esto en cuenta porque, como les decía, pequeños cambios que nosotros hagamos en nuestro hogar tienen impacto a nivel mundial. Entonces, algo que es súper, súper, súper importante que nos quede claro es que, bueno, la nutrición es una ciencia, no es una opinión, por lo que esto se encuentra en constante cambio. Ya al día de hoy sabemos lo importante de realizar acciones a favor de todos. Les comento esto porque, bueno, ya hace muchos años, recién egresada, la nutrición tenía otro enfoque y no tomábamos en cuenta como toda esta situación, pero ahora, pues para nada va el quitar leguminosas en nuestra dieta diaria, ¿no? Y un poquito de eso les voy a hablar el día de hoy. Entonces, bueno, las distintas maneras de comer en cada país, en cada ciudad, en cada hogar, están definidas, entre otros factores, pues por el territorio, las tradiciones, la historia, la producción, la economía. Son muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y la alimentación debe ser suficiente, completa y equilibrada. Y cuando se cubren cantidades y proporciones requeridas por el cuerpo de cada persona en todas las etapas de la vida, esto hace que tengamos una dieta correcta. Y bueno, la idea o lo principal es que nuestra alimentación provenga de alimentos frescos, poco procesados o mínimamente procesados y sobre todo, o bueno, a la par, con que sea respetuosa con el medio ambiente. Esto es súper importante y es el enfoque que le vamos a dar hoy a este tema. Preservando los recursos, generando los menores residuos posibles y potenciando el desarrollo agroalimentario local y de los productos de temporada. Entonces, bueno, ya para entrar directamente al tema, esto fue una breve introducción, les voy a hablar de 3 puntos, así como bien prácticos y bien básicos, para que ustedes al terminar esta charla los puedan poner en práctica.
Entonces, así como luego vemos el reduce, reuse, recicla, yo les voy a hablar del más, cambiar a y menos. Y bueno, esto es importante, como les digo, va a ser súper práctico para que ustedes lo pongan en práctica desde ya. Y bueno, la primera recomendación de la que quiero hablar el día de hoy es sobre más. Vamos a hablar de 2 puntos. Más, la recomendación es comer más frutas y verduras, que es una recomendación que la vemos en todas partes, pero ahora le vamos a agregar otra indicación, que es comer más frutas y verduras de temporada y de tu localidad, o sea, la de proximidad y de productores locales. Esto es muy importante, ya que, bueno, yo sé que no tengo que convencer a nadie sobre la importancia de comer frutas y verduras, pero el incluirlas a diario en el hogar, con los niños, los adultos, desde cualquier edad, reducen el riesgo de padecer enfermedades porque, bueno, tienen vitaminas, minerales, tienen agua, tienen fibra y tienen otras sustancias que, pues, son buenas para el cuerpo. Es importante saber porque luego hay modas o hay cosas que vemos en internet donde nos dicen, no, la fruta tiene que ser a cierta hora, o la fruta no puede ser en la noche, o tienes que combinarlo con ciertos alimentos. Realmente la fruta es un alimento que se puede comer en cualquier momento del día, es bueno. Puede ser de postre, puede ser de snack, en los tiempos de comida. Y eso es súper, súper importante, como ir quitándonos estos mitos de las frutas en la noche son malas, por ejemplo, es un mito. Y bueno, ajustando la cantidad de compra para evitar desperdicios. Entonces, es importante que comamos fruta y verdura, pero una forma en lo que ahora tenemos que fijarnos mucho es no comprar, por ejemplo, en exceso, porque luego se nos echa a perder y la vamos a estar tirando. Y pues ya le estamos quitando como esos beneficios de la fruta y la verdura de temporada y de tu localidad. Entonces, es muy bueno planear menús, planear las compras para, de acuerdo a nuestro estilo de vida, de acuerdo a nuestra familia, de acuerdo a nuestro presupuesto, consumir lo que vayamos a necesitar y a realmente comer. Entonces, esta parte de comer más frutas y verduras de temporada y de tu localidad, es importante que lo tomemos en cuenta porque con esto realizamos pequeñas acciones para lograr grandes cambios. Y bueno, otro tip muy bueno con ese tema de frutas y verduras, sobre todo si tenemos niños pequeños, es pues cortarla, tenerla lista para comer, para que de esta forma se antoje y su consumo sea más sencillo para toda la familia, porque yo creo que no sé a cuántos les ha pasado que compran la sandía y se queda ahí a lo mejor 4 días entera. Y pues así la sandía entera pues ni se antoja, ni es fácil de consumir, pero si ya la tenemos cortada en rebanadas, en algún topper, ya lista, se vuelve comida rápida. Entonces, eso es súper importante. Entonces, la recomendación es consumir más frutas y verduras de temporada y de tu localidad y tenerla lista para su consumo. Entonces, ese es como el primer punto. El segundo punto que está dentro del más, vamos a hablar de leguminosas. Por eso les platiqué la anécdota aquella de que yo en los menús quitaba las leguminosas. Es importante saber que las leguminosas, frijoles, habas, lentejas, aportan nutrientes como fibra, también vitaminas, minerales, antioxidantes, proteínas y carbohidratos. Entonces, esta nos ayuda a que nos den saciedad y facilita mucho la digestión. Como nutrióloga infantil, un tema muy común es que me hablen de niños que tienen estreñimiento o que batallan para ir al baño. Entonces, regularmente revisamos esa alimentación de esos niños y a veces, en su mayoría, no consumen leguminosas con frecuencia. Entonces, también esta parte ayuda muchísimo para el sistema digestivo. Y bueno, la idea de las leguminosas es consumir de 3 a 4 veces por semana, intercalando su consumo entre proteína y vegetal y proteína animal. Por ejemplo, yo que soy del norte, somos muy, muy carnívoros. Entonces luego es complicado esta recomendación de que, bueno, a lo mejor el lunes tu comida principal lleva carne, pero el martes tu comida principal va a llevar frijol, el miércoles tu comida principal va a llevar pescado, el jueves tu comida principal va a llevar lentejas. Esa parte, como lo decía al principio, pues depende mucho como de la cultura alimentaria, del lugar en donde vivas,
Pero este también es un pequeño cambio que podemos hacer, una pequeña acción que podemos hacer, pues para ayuda tanto de nuestra salud como la salud del planeta, que es incluir leguminosas como platillo principal en nuestras comidas. Em, ¿Qué sucede también con las leguminosas? La verdad son muy versátiles, se pueden hacer como en diferentes presentaciones, en caldos, en ensaladas, en tortitas, en baloncitos, muchas recetas que existen que podemos cambiar la presentación. Entonces, la invitación del día de hoy sobre este tema es incluir las leguminosas en tu alimentación diaria, en tu alimentación semanal. Y bueno, paso a paso, porque si tú dices, si tú haces pues una lista de lo que consumes durante la semana y te das cuenta que una vez a la semana y de vez en cuando consumes alguna leguminosa, pues es importante que vayamos avanzando poco a poco, porque si de repente consumimos pura leguminosa, nos podemos inflamar, nos puede ocasionar gases, entonces también eso a veces pasa que como no estamos acostumbrados y luego la comemos, nos sentimos mal, entre comillas, dejamos de consumirla. Entonces tenemos que ir poco a poco. Si tú consumes una vez a la semana, pues que tu meta ahora sea 2 veces. Si tú ya consumes 2 veces, que tu meta sea 3 veces. Y así hasta que pues se convierta ya un ingrediente básico en tu canasta básica de alimentos que tú acostumbres comprar. Entonces, es importante saber que la proteína de las leguminosas es incompleta comparada con la proteína animal, pero esto se puede hacer completa al combinar con algún cereal durante el día. No necesariamente tiene que ser el mismo tiempo de comida. Si lo quieres combinar, por ejemplo, frijol con tortilla, está perfecto, pero a lo mejor comiste frijol y en el otro tiempo de comida comiste arroz. Ahí la proteína se completa en tu organismo. Entonces, bueno, también algunos tips para poder utilizar y aprovechar las leguminosas en casa. Pues bueno, se puede cocinar, por ejemplo, 1 kilo de leguminosas o la cantidad que tú quieras y congelarla en porciones para los días que la quieras usar. Y así evitamos desperdicios, se convierte en comida rápida. Y eso nos ayuda pues a ser más organizados y pues realmente utilizar lo que estamos cocinando. Algo también con este tema es que es muy importante dejarla remojar de 6 a 12 horas antes de cocinar para minimizar el efecto de gas en el cuerpo. Y bueno, el organismo poco a poco va adaptándose a la fibra de las leguminosas y cada vez son mejor toleradas y por lo tanto, pues son más toleradas y generan menos gases. Pero bueno, cada cuerpo es diferente, pero tomen en cuenta esta recomendación. Entonces, hasta aquí llevamos lo que es el más. Acuérdate de incluir más frutas y verduras de temporada y de tu localidad e incluir leguminosas como proteína principal de tu planeación de menús, de tus platos en tu casa. Y bueno, el segundo punto es cambiar a. Y bueno, con cambiar a, aquí la recomendación es que cambiemos las bebidas que consumimos, cambiarlas por tomar agua, cambiar a tomar agua. Sabemos que el agua, igual, yo sé que todo el mundo sabe que el agua es la bebida por excelencia y que ayuda al organismo a mantenerlo en buen estado. Pero el comer frutas y verduras, el tomar agua, luego son cosas que sabemos, pero no las hacemos. Es importante saber que el agua, por ejemplo, a los bebés se les debe de empezar a ofrecer desde los 6 meses en cada tiempo de comida. Y la cantidad que necesitamos de agua, la verdad, va a variar muchísimo, pero esto también podemos irla regulando en base a la sed y ya que también obtenemos agua a través de los alimentos. Entonces, bueno, ¿cuáles serían tips para un consumo de agua saludable? Pues el primer tip que yo te puedo dar es tenerlo a la mano desde el inicio del día, ¿ok? Por ejemplo, ahorita que no salimos mucho por ese tema de la pandemia, desde temprano ten tu bote de agua listo, así, no sé, en el refri o afuera, como a ti te guste. Si tienes niños en casa, por ejemplo, a partir de que ya caminan 1 año y medio, tener su bote de agua a la mano y a su alcance, en alguna mesita chiquita, en alguna repisa, que sepa que siempre va a estar ahí su bote de agua y desde temprano esté siempre disponible su bote de agua. Y vas a ver que cuando tiene sed, va a ir a donde está su bote de agua y va pues a saciar esa sed. Eso es súper importante.
Y bueno, cuando lleguemos a salir, pues llevar nuestro bote de agua rellenable en casa y con esto pues también nos ahorramos dinero para no estar comprando aguas afuera. También evitamos desperdicios de las botellitas estas de plástico que pues luego se tiran. Entonces son pequeños cambios que podemos hacer desde hoy y que van a impactar en tu salud y en la salud del planeta. Y bueno, si no tienes en casa ese hábito de tomar agua, es importante irlo incorporando con mucha paciencia. Y bueno, un primer paso puede ser integrar agua simple en las comidas. ¿Sí? A nivel familiar es muy importante que los niños te vean a ti como mamá, te vean a ti como papá, que estás comiendo con agua, porque somos totalmente su espejo. Y bueno, en el caso de los niños, pues usar vasitos que les gusten, y bueno, comenzar el día con esta bebida. Esto también es súper importante porque si te das cuenta, como adulto, cuando empiezas el día con un café, con un juguito, ya no se te antoja el agua. Entonces luego es como más difícil. Entonces comienza el día con esta bebida y vas a ver que es un pequeño cambio que va a tener un impacto positivo. El segundo punto, dentro del cambiar a, tenemos alimentos de temporada y de proximidad. Ya habíamos hablado de las frutas y verduras de temporada, pero ahora me refiero a los alimentos que tú tengas cerca dependiendo en donde vivas. Como nutriólogos, cuando hacemos un menú personalizado, tomamos en cuenta eso. O sea, yo no te puedo decir que comas algún tipo de pescado especial si vives en otro estado donde es muy difícil encontrar ese pescado. Entonces tenemos que ver qué hay en tu localidad, qué hay cerca, en donde vives, para poder recomendar como un menú que realmente puedas llevar a cabo. Entonces es muy importante saber que el sistema alimentario, lo que es la producción de alimentos, el transporte, los residuos generados, las elecciones alimentarias y el desperdicio de alimentos ejerce un gran impacto sobre el planeta. O sea, a lo mejor no nos damos cuenta porque estamos en nuestra casa y tenemos nuestro bote de basura, pero imagínate todos esos residuos de todas las familias, pues ya llega a ser algo muy, muy grande. Entonces, con estos pequeños gestos fáciles de incorporar a nuestra alimentación habitual, puede contribuir a crear un mundo más sano y justo en el que vivir en armonía de forma más sostenible con el resto de personas y seres vivos. Y bueno, ¿a qué me refiero con esta parte de alimentos de temporada y de proximidad? Pues frutas, verduras, pescado, granos, productos, todo lo que compremos para nosotros consumir. Lo ideal es que lo compremos como en locales pequeños, en lugares que estén cerca. Y bueno, potencialmente los alimentos, cuando nosotros compramos en alimentos y productos de proximidad, pues son más frescos y conservan mejor las propiedades originales, como el aroma, el gusto, el sabor, el contenido de vitaminas y minerales. Y además se reduce la contaminación producida por el transporte por recorrer largas distancias. Entonces también pensemos un poquito de eso. Y bueno, los alimentos de proximidad son los procedentes de la tierra, la ganadería, la pesca, o bien el resultante de un proceso de elaboración o transformación en una distancia cercana entre el productor y el consumidor. Yo sé que a veces no tenemos así como que todo súper cerca, pero con que una o dos cosas cambiemos, vamos a poder que esos pequeños cambios tengan impacto en esto que estamos hablando de una alimentación pues sostenible para todos. Y bueno, sí está en tu posibilidad también participar en huertos en casa, que creo que por aquí ya se habló de huertos en casa, también es muy bueno dentro de tu espacio, ¿verdad? Si tienes un espacio grande, un espacio pequeño, también sirve bastante. Comprar en mercados, carnicerías locales, tiendas de barrio o compras directas con el productor. Insisto, esto ya depende muchísimo en dónde vivas y qué es lo que está cerca, ¿no? De tu hogar. Y bueno, ya llevamos 2 puntos, que es más y cambiar a. Y ahora vamos a la palabra menos. ¿Qué tenemos que consumir menos? Pues bueno, creo que ahora con todo este tema, el nuevo etiquetado y así, nos queda claro qué es lo que tenemos que consumir menos y es el azúcar añadida y los alimentos y bebidas azucaradas. Entonces, aquí es bien importante, o aquí sí se aplica el dicho que dice, menos es más. No es necesario consumir azúcar añadidos de ningún tipo, puesto que la glucosa que nuestro cuerpo necesita, pues para el cerebro, para todas nuestras actividades vitales, esa fuente de energía proviene de los alimentos reales que aportan carbohidratos.
Las frutas son carbohidratos, las verduras, los cereales integrales, las leguminosas. Sin embargo, hoy en día sabemos que pues hay muchos productos, sobre todo lo industrializado, trae azúcar añadida, que es lo que hace que sepa así como rico, ¿no? Entonces, realmente el problema no es el azúcar o el azúcar añadida no es el problema. La cuestión es que están muchos productos escondidos que nosotros sentimos que no comemos azúcar añadida, pero estamos recibiendo mucha azúcar añadida. Entonces, por eso la importancia de no consumirla en exceso, porque ya un exceso de azúcar sí puede traer problemas a la salud. Ese es el punto. Entonces, en el caso de los niños, los productos muy azucarados son los que son pues procesados regularmente. Esos productos se les conoce como hiperpalatables. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ellos se acostumbran mucho a esos sabores hiperpalatables, sabores como muy intensos, cuando ya le das comida real, por ejemplo, una fruta y una verdura, que siempre es como el problema de todas las mamás y papás, ya no les van a hallar sabor. O sea, no es que la manzana no tenga sabor, es que previo o constantemente su paladar ha comido alimentos o productos muy intensos de sabor. Entonces prueba una manzana, prueba un mango, prueba una sandía, prueba un chayote y pues va a decir, esto no tiene sabor, no me gusta. Esa es la cuestión en el caso de los niños. Entonces, eso se va a convertir en un problema en su alimentación y en la aceptación de alimentos, que dependiendo de la edad, si hay una edad en las que son más selectivos, pero al nosotros no cuidar esta parte de estar presentando alimentos hiperpalatables, este problema va a ser como más intenso. Y bueno, la mayoría de los alimentos y bebidas azucaradas son productos procesados y ultraprocesados, los cuales requieren más recursos naturales para producirse. Requieren energía, agua, materias primas y generan más residuos, como los envases de botellas, latas, empaques. Entonces también hay que verlo desde esa perspectiva, ¿no? ¿Qué tanto industrializado estoy consumiendo? ¿Qué tantos residuos estoy generando de lo que estoy comprando? Entonces la recomendación es escoger los alimentos frescos o mínimamente procesados, que traducido al nuevo etiquetado sería lo que no tenga sello o el que tenga un sello, por ejemplo, o lo que tenga menos sellos, con la lista y buscar productos que tengan lista de ingredientes lo más corto posible. Esto es súper importante. Lo ideal es que lo que comamos tenga máximo 5 ingredientes, 7, pero luego hay productos de verdad, si no lo han hecho, hagan este ejercicio, lean algunos productos que consumen y tienen 20 ingredientes y muchos ingredientes que ni siquiera sabemos pronunciar, entonces hay que poner un poquito de atención a eso. Y bueno, continuamos con el segundo punto de menos, que es menos alimentos ultraprocesados. Y bueno, el consumo de alimentos ultraprocesados se relaciona con una mala calidad de la alimentación. Y puesto que dichos alimentos conllevan una elevada aporte de azúcar, de sal, de grasas malsanas y otras sustancias y componentes poco recomendables. Entonces, ¿qué sucede? Por el hecho de que poseen sabores muy intensos, cuando los productos hiperpalatables o productos ultraprocesados tienen sabores muy intensos por esta combinación de sodio, de azúcar y de grasa. Su consumo es fácil y rápido y están promocionados por campañas publicitarias muy potentes. Entonces, el consumo de productos ultraprocesados ha aumentado mucho en los últimos años. Por eso es muy importante ser como muy intencionales en qué cosas compramos, qué cosas traemos a nuestra casa, porque si las traemos a nuestro hogar, los vamos a consumir. Entonces hay que ser como bien selectivos en esa parte. Y bueno, aquí también aplica que cuanto menos es mejor, mientras menos de esos productos tengas mejor. Ese tipo de productos, digo, tampoco es como para nunca consumirlos, pero que sea algo muy esporádico, que sea, bueno, antes de la pandemia, cuando íbamos a lo mejor a una fiesta infantil, cuestiones así, que no sea como un diario de tenerlo en casa como un postre, por ejemplo. Y la recomendación es evitar los alimentos ultraprocesados, ya que estos pues no tienen beneficios a la salud. Y también lo que sucede, bueno, en esta parte es muy importante proteger a nuestros niños del consumo de estos alimentos. Una, por el poco valor nutricional que les aporta, porque los niños tienen el siguiente sistema. No sé, un niño, por ejemplo, de 3 años necesita, no sé, 1,400 calorías. Si ese niño de puros alimentos ultraprocesados consume esa energía,
ya no te va a aceptar otros alimentos reales. Entonces también llega a ser un problema porque entonces sí está recibiendo la energía que necesita, pero no se está nutriendo. Entonces, al llenarlos de estos productos ultraprocesados, va a hacer que desplace el consumo de alimentos saludables. Y eso también nos pasa a nosotros como adultos, o nosotros, yo creo que peor, ¿no? Nos comemos el ultraprocesado y luego nos comemos la otra comida. Entonces, esa es la parte importante. Esos ultraprocesados en los niños no les aporta valor nutricional y desplaza el consumo de alimentos saludables. Así que pongamos mucha atención en esto. ¿Cuál sería el tip en este punto? Pues primero sería no comprar o comprar lo menos posible, ¿sí? Después, volver a la compra de alimentos básicos, frescos o mínimamente procesados con lista de ingredientes cortos, como les decía. Y otra cosa importante sería disfrutar con la preparación de alimentos, recuperando las posibilidades gastronómicas de nuestro entorno e innovar en recetas y cocinar, y cocina actual e involucrar a los hijos en la cocina. Eso es súper importante, dependiendo de la edad de nuestros hijos, pero preescolar, a partir de 2 años, a ellos les encanta hacer lo que nosotros hacemos, entonces es muy bueno que los involucremos en la cocina, que los involucremos en lavar frutas y verduras, en acomodar los alimentos en el refrigerador, eso les ayuda mucho, hasta podemos luego también meter temas de contar y colores, etcétera, pero el hecho que ellos también estén viendo los alimentos, conociéndolos, fuera del contexto de estar en la mesa, les ayuda muchísimo. Entonces, tomemos en cuenta estos puntos y bueno, déjenme reviso cómo voy de tiempo. Muy bien. Y bueno, ya nada más para finalizar, para recapitular en este tema de pequeñas acciones, grandes cambios, pues vimos tres puntos importantes. Más frutas y verduras de temporada y de proximidad y leguminosas en la alimentación de casa. Son 2 cosas que podemos implementar desde ya, que son pequeños cambios, pero pequeñas acciones que nos va a llevar a grandes cambios. Cambiar a agua simple y alimentos de proximidad. Eso también es bueno también para la economía. Regularmente son más económicos, como lo comenté, son más frescos y menos azúcar añadida y menos productos ultraprocesados. Entonces, esto también es algo que podemos implementar desde ya, que son pequeñas cuestiones que van a hacer un gran cambio. Y bueno, con estas pequeñas acciones podemos lograr grandes cambios para una alimentación saludable y sostenible para todos, que es este lema de la alimentación infantil de este año. Muy bien. Oigan, pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta, me fui así de corrido, muy emocionada con el tema. Si por ahí tienen una pregunta que quieran que responda. Y pues bueno, básicamente las invitamos a realizar esas pequeñas acciones que, como ven, van a tener impacto positivo en su hogar, en su economía, en su salud, pero pues también en nuestro planeta, ¿no? Que pues también hay que echarle la mano, ¿no? Muy bien, dice José Alfredo, adiós Coca-Cola. Pues sí, ya depende de cada persona, pero definitivamente refresco a los niños, no. De hecho, ya lo tenemos en el nuevo etiquetado que tiene la leyenda de contiene cafeína o contiene edulcorantes. Ya si como adulto quieres tomarla, pero pues la verdad es un producto que no tiene ningún beneficio para nadie. Dice Luisa, gracias por compartir este tema tan importante. Muchas gracias por estar aquí, mucho gusto. José Alfredo González dice, el jugo constante no es bueno para un niño de 1 año. Fíjate que el jugo, aquí hay varias recomendaciones. El jugo, ya sea natural o sea industrializado, al hacerse jugo es azúcar añadida. Entonces, lo ideal es que se ofrezca a partir de los 2 años el jugo. Y cuando ya lo quieres ofrecer como parte de la bebida, sí hay recomendaciones que hasta los 3 años es media taza por día. De 3 a 5 años es 180 mililitros. Entonces, la verdad, tiene que ser de forma esporádica. Digo, tampoco es lo peor del mundo, pero luego por ahí encontramos juguitos que dice, a partir de los 7 meses, 8 meses, menores de 1 año no deben de recibir jugo, solamente agua y leche materna o leche de fórmula, según sea el caso, pero menores de 1 año ningún tipo de jugo, ya que estamos creando el hábito.
Entonces, si nosotros introducimos otra bebida con sabor, va a ser más difícil que se queden con el hábito de tomar agua simple. Entonces, sí, mucha atención ahí con los juguitos. Dice Cariabe, Queen, nosotros desde que nos enteramos que nuestra bebé tiene displasia renal, cambiamos nuestra alimentación para que comamos todo lo más sano posible y que ella se vaya acostumbrando desde ahorita. Mejor mantenerla sana para evitar cualquier cosa. Eso es súper importante. Ellos van a hacer lo que vean, o sea, con nosotros. Si yo estoy tomando refresco y le digo, no, tú con agua, pues van a decir, ¿por qué? Si tú estás tomando eso. Entonces, de verdad que, como dicen por ahí, el ejemplo arrasa, ¿no? Entonces, sí, súper importante. Luz P. Trejo dice, buenas noches, licenciada, muy útiles los consejos, gracias por compartir. Quiero preguntar en un niño de edad escolar, ¿las frutas se les puede brindar combinadas o solo una misma fruta por día y hasta cuántas porciones? Sí se pueden combinar, no hay problema. Ahora sí que al gusto de la familia, lo que tengan de proximidad, de temporada. ¿Y cuántas porciones? Híjole, es que eso sí depende muchísimo exactamente la edad de niño, de cómo esté su peso, cómo esté su crecimiento, pero así muy general, son 3 porciones de verdura al día y de 2 a 3 de fruta. Pero suponiendo que un día se comió un plátano más o una taza de sandía más o menos, la verdad no hay problema. O sea, no hay problema. Y los niños regularmente son así, a veces comen más, a veces menos, entonces tenemos que ir viendo también su apetito y conocerlo, ¿verdad? Que bueno, pues cada mamá y cada papá, pues somos expertas en nuestros hijos. Lo importante es que nosotros ofrezcamos los alimentos y ya ellos van decidiendo la cantidad de lo que quieren comer. ¿Sale? Muy bien. Pues bueno, si hay más dudas, las y los leo. Y pues bueno, estoy muy contenta de estar aquí en esta feria virtual. Y como les decía, me encanta todo este tema de la nutrición infantil, sobre todo ayudar a los papás a otorgarles información actualizada, pues para que tomen las mejores decisiones, ¿no? Ya en casa, cada quien decide qué sí y qué no. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Y si llega a haber otra pregunta, mientras les quiero platicar sobre unos huevos de gallina libres de estrés y de jaula que se llaman Eifer. Traen un proyecto muy lindo de este tema de huevos. Por si ustedes quieren conocerlo, pueden escribir o buscar la página de Eifer. Entonces, Eifer es Heifer. Y pues bueno, el huevo también, la verdad, es muy nutritivo y se puede ofrecer desde los 6 meses. Bien cocido siempre. También es un muy buen alimento. Perfecto. Bueno, pues entonces, si ya no hay otras preguntas, yo creo que terminamos con esta charla. De nuevo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación. Los espero en mis redes sociales, Sano y Feliz Nutrición Infantil. Que justo también nosotros en marco de todo este tema de la alimentación infantil, tenemos a partir del 19 de octubre un evento que se llama la Semana de la Alimentación Infantil. Entonces, va a estar muy buena porque el tema es sobre la alimentación infantil en la nueva realidad. Que bueno, esta pandemia y toda esta situación, pues a todos nos ha cambiado la vida de alguna manera, que si el trabajo, que si la escuela, que miles de cosas. Entonces, pues la alimentación, pues también está súper impactada, ¿no? Que a lo mejor antes no cocinaba en casa y ahora sí, o muchas cosas. Entonces, siempre es muy importante actualizarnos como papás en temas de alimentación infantil, no dejarnos llevar por todo lo que vemos en internet, porque hay veces que hay cosas que no son reales. Entonces, muchísimo cuidado con eso. Y pues bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias y pues que tengan linda noche. Nos vemos.